Esta tarde vamos a hablar de algo bien importante. El temita de esta tarde lo he titulado El Dios de los Milagros. Hermanos, Dios es un Dios de milagros. Tú que me estás viendo ahorita, joven, adulto, señorita, niño, anciano, tú eres un milagro. Tus hijos son un milagro. Yo soy un milagro. Todos somos un milagro. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dado el privilegio de poder existir. Somos campeones. Llegamos a la meta en primer lugar. Y es por eso que es por la gracia de Dios que estamos aquí. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y el versículo 5. Vamos a tomar este texto de base para poder comprender cuál es el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros durante esta tarde. Voy a dar tiempo, por favor, para que busquemos ahí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y el versículo 5. Dice de la siguiente manera: cuando alzó los ojos, vio que era una gran multitud. Entonces Felipe dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Parecía algo difícil, complicado, al ojo humano quizás imposible. Sin embargo, allí es donde vamos a analizar este texto, este milagro, mediante tres fases. La primera fase lo vamos a encontrar en Génesis, el capítulo 18 y el verso 14. Ahí vamos a ver la primera fase de este milagro que Jesús hizo ante una gran multitud. Les invito a buscar allí Génesis, el capítulo 18 y el versículo 14, para que comprendamos nuevamente cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Génesis, por favor, repito el texto, Génesis 18, 14. Y fíjense bien la pregunta que se menciona en esta parte. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Contéstense en sus lugares. ¿Hay algo, noten bien la palabra, demasiado difícil para Dios? O sea que de lo difícil hay más difícil. ¿Ustedes creen que para Dios haya algo difícil? ¿O le cambiamos? ¿Ustedes creen que para Dios haya algo imposible? Hermanos, ahí está la clave del tema, del mensaje. ¿Tienes ahorita algún problema que te preocupe? ¿Tienes problemas financieros? ¿Qué te preocupa, mi hermano? ¿Tu hijo no pudo entrar a la universidad? ¿No hay clases presenciales? ¿Tienes algún problema que te esté atormentando? Hay un canto que dice: no hay problema que Dios no pueda resolver. ¿Qué te está preocupando, mi hermano? ¿Qué te está atormentando tu cabeza? ¿Hay alguna situación complicada en tu vida que no puedas hallar la salida? Hermanos, no te preocupes, porque Dios tiene la solución. Quizás en estos momentos tú no la tengas,
Y si hay algún joven que me está escuchando, cuando uno es joven, adolescente, tiene tantas ilusiones, tiene tantos deseos de salir adelante, de superarse, pero ve la montaña muy grande y dice, no puedo escalarla, no puedo llegar arriba, para mí es imposible. Pero hermano, déjame decirte que el Dios de milagros puede obrar en tu vida y en la vida de tu familia. Por muy grande que sea tu problema, por muy difícil que sea tu problema, Dios tiene la solución. Y vamos a ver cómo Dios, por medio de Jesucristo, ha demostrado que Dios tiene la solución a nuestros problemas. Vamos a la segunda parte, por favor. Vamos a buscar allí el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 6, el versículo 8 y 9. Juan 6, 8 y 9. No hay persona tan pequeña que Jesús no pueda usar. Vamos a ver qué dice este texto de Juan 6, 8 y 9. Dice ahí, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, fíjense bien lo que dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. La pregunta que surge, ¿pero qué es esto para tantos? 5 panes. Por acá traje unos panecitos para ejemplificar este milagro. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 panes. Bueno, y la historia dice que son de cebada, estos ya son de trigo. Y también el muchacho traía 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Noten bien lo que voy a leer en estos momentos. No hay cosa tan pequeña en las manos de Jesús que no pueda usar. No hay persona tan pequeña que Dios en sus manos no pueda usar. Acuérdense de la historia de Josías. ¿Qué pasó con Josías, hermanos? Fue rey a los 80 años. Esperó Dios que Josías tuviera 100 años. Esperó Dios que Josías fuera experimentado para poder dirigir al pueblo de Judá. No, hermanos. Josías, desde muy joven, empezó su reinado. No hay persona tan pequeña que Dios no pueda usar. A veces sentirás que los problemas están viniendo a tu vida. Probablemente en algún momento perdiste el trabajo. Y se siente feo, hermanos, perder el trabajo. Se siente feo. Su servidor lo ha experimentado. Pero cuando una ocasión me quedé sin empleo, alcé mis ojos al cielo y luego me vi. Tiene 2 manos, 2 pies. No eres tan pequeño para que el Señor no te pueda utilizar. Hermano, no importa cuán pequeño seas, no importa tu edad, no importa tu estatus, no importa de qué familia vengas, no importa si vienes de la familia más humilde, no importa de dónde vengas, el Señor en sus manos puede utilizarte. Y ojalá me esté escuchando algún joven, porque este programa está para los jóvenes. Y si los adultos están escuchando, qué bueno, tienen hijos, tienen nietos, pueden aconsejar, porque el Señor, hermanos, tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Y ahí es donde nos da tristeza.
porque a veces nosotros mismos no permitimos que Dios obre en nuestras vidas por nuestras malas decisiones. Dios no puede decidir por ti. Dios no te puede obligar a que hagas algo que tú no quieres hacer o que tú quieres hacer. Tú tomas tus propias decisiones. Y recuerda, joven, si me estás escuchando, hoy eres lo que eres por las decisiones que has tomado en el pasado. Y escucha esto, y llegarás a ser en base a las decisiones que estés tomando ahorita. Tus decisiones marcan tu vida. Y todos sabemos cuáles son las 3 preguntas básicas que nos debemos hacer como jóvenes. Bueno, porque me siento joven, aunque ya tengo mi edad. ¿Qué profesión voy a tener? No importa el orden es indistinto. ¿Qué religión voy a profesar? ¿Y cuál es la otra? A ver, póngalo en el chat, después lo veo. ¿Qué marido? ¿Con quién me voy a casar? Ya si eres hombre, ¿con qué mujer me voy a casar? Si eres mujer, ¿con qué hombre me voy a casar? 3 decisiones importantes en tu vida que van a marcar tu futuro. Todos queremos tener un futuro exitoso. Yo no creo que de los que están escuchando ahorita quieran tener un futuro fracaso. No lo creo, porque la Biblia y el Espíritu de Dios y mismo Dios dice que debemos empuntar las filas, debemos ser exitosos. Esa es la parte número 2. Noten bien, voy a contarles una pequeña historia para que veamos que a veces de las cosas pequeñas aprendemos. En mi poder traigo un hacha de campamento, mi favorita de cuando estaba en el club de aventureros, conquistadores, luego pasé a guías mayores, luego pasé a líderes, y esta hachita nos acompañaba siempre en los campamentos. Pero la historia que les voy a contar, jóvenes, los que me están escuchando, no meramente es de un hacha, lo traje como un instrumento, pero en realidad la historia marca que era un fusil, porque la historia es de un soldado. Fíjense bien que el soldado había ido a la guerra, entró en batalla, y como perdió la batalla, era un dirigente, comandante de un batallón. Dice que cuando vio a sus soldados muertos, a una gran parte de sus soldados muertos, él se sentó en una piedra, con la mano puesta en la sien, observó que de repente, fíjense bien, empezó en el fusil a subir una pequeña hormiguita. Iba llegando a la punta del fusil cuando este teniente con su dedo lo avienta. Pobre hormiguita, fue a dar quizás 2-3 metros allá. Y siguió el soldado, el teniente, pensando. Después de 1 hora, observa otra hormiguita, va para arriba otra vez del fusil. Y casi llegando a la punta, hermanos, este capitán toma su dedo y lo vuelve a aventar. Allá va la hormiguita nuevamente. Y sigue meditando el capitán, pensando en la derrota, pensando en sus muertos. Y allá, después de 1 hora, observa nuevamente una hormiguita que va subiendo. Pero esta vez, dijo el capitán, voy a ver cuál es la insistencia de venirse a posar sobre mi fusil. Observó la hormiguita detenidamente y cuando llega ya hasta la punta donde uno tiene ahí el mirador para disparar, observa que la hormiguita se para y toma algo con sus antenitas, con sus bracitos ahí,
toma algo y lo queda observando y ve que toma ese objeto pequeñito y empieza a bajar la hormiguita. ¿Saben qué era, hermanos? Sí saben qué era, ¿verdad? Era una migaja de pan y era la misma hormiguita. Algo tan pequeño había hecho que la hormiga fuera perseverante, su objetivo, su meta. ¿Saben qué hizo el comandante, el capitán en esos momentos? Tomó su fusil, alistó su batallón y le dijo: vamos, que esa guerra es nuestra. Agarró todo su batallón, se fueron, hermanos, y la guerra fue ganada. Algo tan pequeño le dio una lección a este capitán. Hermanos, escuchen lo que voy a leer. Dios no te pide, Dios jamás te va a pedir lo que no tienes. Repito, Dios no te pide lo que no tienes. Dios te pide que le des lo que tienes. Imposible que Jesús le dijera al niño: tráeme tus 100 panes y tus 50 peces, porque no los tenía. Por eso Dios nunca te va a pedir lo que no tienes. Dios te va a pedir lo que tienes, lo poco que tienes o lo mucho que tienes. Dios te lo va a pedir. Escúchame, joven, tú puedes decir: pues yo no tengo nada, no trabajo, dependo de mis padres. Joven, pero tienes talentos, tienes dones. Dios no te va a pedir lo que no tienes. Dios te va a pedir lo que tienes, y en las manos de Dios va a obrar milagros. Por eso hoy quiero hablar de el Dios de los milagros. Puede transformar, dice la señora Elena White, Dios puede transformar las aguas amargas de la vida. ¿En qué cosa, hermanos? En vino celestial. Dios puede transformar las aguas amargas de la vida en vino celestial. Los problemas con Cristo se gozan. Probablemente sufras, pero se gozan, porque estás con Cristo. Él es tu amparo y tu fortaleza. Él siempre está a tu lado, aunque a veces nosotros somos los que nos separamos y cada vez nos vamos separando. Pero Dios toma su mano y te agarra fuertemente: hijo mío, ¿a dónde vas? Por eso, hermanos, Dios es un Dios de milagros. Vamos a la tercera parte de esta tarde. Voy a invitarlos a buscar, por favor, allá en San Juan, el capítulo 6, versículo 26 al 28. Juan 6, 26 al 28. Vamos a ver la tercera parte de este milagro que Dios hizo ante una gran multitud. Ya conocen las cifras. ¿Qué dice el texto? Busquemos ahí, por favor, Juan 6, 26, 27 al 28. Va a aparecer en la pantalla para que le demos lectura y comprendamos la tercera parte de este tema. Juan 6, 26, 27 al 28. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por el alimento que perece,
sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Cuál es la lección de esto? Escuchen la lección. No hay hambre tan intensa que Jesús no pueda saciar. Antes de hacer énfasis en esta tercera parte, noten bien lo que dice aquí. Es posible que tú seas muy grande para que Dios te use. Repito, es posible que tú seas muy grande para que Dios te use, pero nunca serás tan pequeño para ser usado por Dios. Noten las palabras. Dios puede saciar tu hambre. Recordemos la historia de Jesús. ¿Cuántos días pasó sin comer? Si alguno de los que me está escuchando ahorita ha estudiado en algún colegio adventista, por ejemplo, Montemorelos, Lindavista, pues en algún momento por ahí pasó hambre, pero tenía su meta bien fija: concluir su carrera, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de que no había finanza, pero tenías una meta, y si tenías que no comer un día por esa meta, tú soportabas. Y todos experimentamos el hambre, todos sabemos que es el hambre. Cuando no desayunamos y ya es la 1 de la tarde, ya arde el estómago. O si desayunamos y no comemos por cuestiones de trabajo, porque a veces no comemos por cuestiones de trabajo, no por gusto. Y ya a las 3, 4 no hemos comido, como que ya el estómago está ardiendo, la bilis empieza a caer, ¿no? Entonces, hermanos, Jesús puede sanar tu hambre. Jesús puede quitar esa hambre que nos pueda atormentar, y puede ser hambre y sed de justicia, no solamente puede ser hambre física. Sin embargo, hermanos, vamos a ir terminando. Vamos a leer allá en Juan, el mismo libro de Juan, en el mismo capítulo, pero nos vamos a ir al versículo 35. Y ahí está la clave, hermanos, de este milagro, el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos. ¿Cómo es posible que Dios hubiese convertido eso? Fíjense bien lo que dice el versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Terribles palabras. Promesa: yo soy el pan de vida. Otro texto por ahí dice que Jesús es el agua de vida, y el que llega a Él nunca tendrá sed jamás. ¿Cuál es el propósito de un milagro? ¿Cuál es el propósito de un milagro? Reconocer que Dios es Dios. Ese es el propósito de un milagro. ¿Qué más? Saber que si estás vivo, mi hermano, ahorita, aún a pesar de la pandemia, aún a pesar de las enfermedades, muchos hermanos de aquí de la iglesia, un ejemplo, nuestro pastor estuvo internado, pero el Señor lo preservó, porque Dios tiene un plan para nosotros. Y recuerden lo que dice la Biblia: no cae un pajarillo sin la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que tocamos, Dios está presente. Dios está presente. Hermanos, entonces el propósito de un milagro es reconocer que Jesús es Cristo, y que tú, que me estás escuchando, y yo, hermanos, alabado sea el Señor, somos un milagro. ¿No decimos amén? Esperamos que en el chat puedan decirlo. Hermanos, Dios nos bendiga esta tarde, y que el Espíritu de nuestro Dios pueda acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Bendiciones a todos.
Muy bien.